Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda su amigo, el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es jueves 16 de octubre y la escuela sabática se titula Más allá del Jordán. Tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica y ambos tienen un significado simbólico. Leemos en el libro de los Salmos capítulo 66 versículo 6. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Leemos también en el libro de los Salmos capítulo 114 versículo 1 al versículo 7. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. También leemos en el libro de Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 6 al versículo 15. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon de delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y cuando más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales. En el Salmo capítulo 66, versículo 6 que leímos, el salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida. Y en el Salmo 66, versículo 16 al versículo 19, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Y este salmo nos dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. En el Salmo 114 también vincula ambos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos,
sino por el significado teológico que comparten las dos travesías. Leemos entonces el Salmo 114 que nos dice: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Así, se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio en el estatus de Israel. Primero, de la esclavitud a la libertad. Luego, del nomadismo a la condición de nación. En estos salmos, los ejemplos de las dos travesías ilustran el cambio de estatus del autor, que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación a la seguridad, al bienestar, la salvación y la dignidad. En el contexto de un milagro similar al registrado en Josué, también junto al Jordán tuvo lugar la traslación de Elías. Para Elías, la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, su traslado al cielo. Para Eliseo, el cambio también es importante, ya que el ayudante del profeta se convierte en el profeta de la nación. Leemos en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. También leemos en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Los escritores del Nuevo Testamento dan a entender que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual. ¿Saben, apreciados hermanos, que el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios? Jesús pasa por la experiencia del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte. Leamos San Mateo capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. También leemos en San Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí se hace alusión a estos 40 días en el desierto, similares a los 40 años del antiguo Israel. Y leemos en San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
También leemos en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Estos textos bíblicos hacen alusión a la transición de la vida privada de Jesús a su ministerio público después de ser bautizado en el Jordán. Más adelante, en el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, se reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia al que acceden los cristianos por medio de la fe. Leemos entonces Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Leemos en Hebreos capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo.
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En los comentarios de la sierva del Señor, Elena G. de White, leemos: durante esa época del año, la primavera, las nieves derretidas de las montañas habían hecho crecer tanto el Jordán que el río se había desbordado, y era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuese milagroso. A la hora señalada comenzó el avance. El arca, llevada en hombros de los sacerdotes, encabezaba la vanguardia. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso, y se vació el lecho del río. Cuando todo el pueblo hubo pasado, se llevó el arca a la orilla occidental. En cuanto llegó a un sitio seguro y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas aprisionadas, quedando libres, se precipitaron hacia abajo por el cauce natural del río en un torrente irresistible. Las generaciones venideras no debían carecer del testimonio con referencia a este gran milagro. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos con anticipación, uno de cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del cauce del río donde estaban los sacerdotes y las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras habían de acomodarse en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río. Este milagro ejerció gran influencia tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos. Por él, Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Este ejercicio del poder divino
en favor de Israel, estaba destinado también a aumentar el temor con que lo consideraban las naciones circunvecinas y ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más completo. Tanto a los cananeos como a todo Israel y al mismo Josué se les había dado evidencias inequívocas de que el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Qué extraordinaria la lección de escuela sabática de esta mañana. Tú y yo, querido hermano y hermana, también tenemos el privilegio y la oportunidad de vivir bajo los principios divinos y permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, ver los milagros de Dios. Recuerda, más allá del cruce del Jordán, vemos un anhelo de un Dios amoroso, misericordioso, que busca que su pueblo le sea fiel, que su pueblo le tenga confianza y obedezca a su palabra. Un Dios que quiere mostrar sus poder, sus milagros, sus maravillas. Quiera Dios que el Señor obre grandemente en tu vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, porque en esta lección de escuela sabática nos has estado hablando todos los días y anhelas que podamos ser hijos fieles y que podamos entrar en tu reposo. Padre eterno, en tus manos ponemos nuestras vidas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus principios y a creer firmemente en tu palabra. Danos fe, aumentanos la fe. Mi Dios, bendice nuestro hogar, bendice a nuestros hijos y a nuestro cónyuge. Y permite, mi Dios, que en nuestro hogar tu presencia nos acompañe todos los días hasta encontrarnos cara a cara. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. Permite que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, nos dé sabiduría, para que el día de hoy tomemos decisiones correctas para vida eterna y podamos compartir con otros tu bondad, tu amor y tu misericordia. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y hermana. Y recuerda, no te canses de orar por tus hijos y por tu cónyuge en esta travesía hacia la Canaán celestial. El Dios de Israel, nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, obrará maravillas a tu favor. Que Dios te bendiga. Amén.